Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas también habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dijo mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los hereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros,
¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descendía a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que están en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Leímos hasta el versículo 31 del capítulo 30 y leímos todo el capítulo. ¿Qué característica tiene este capítulo? Aquí se nombra, no sé si se dieron cuenta, quiénes fueron los que prendieron fuego a la ciudad donde estaba viviendo David. David estaba en Siclac. ¿Quiénes fueron los que prendieron fuego y se llevaron a las mujeres, a los niños? ¿Quiénes fueron? ¿Alguien se dio cuenta? ¿O están leyendo como que de pronto no se percataron qué ciudad fue? No, parece que no. Amalek. Ya se acuerdan, no sé si, bueno, cuando consideramos el capítulo 15, Amalek es el protagonista. Amalek, Dios, ¿qué dijo? Ve y destruye todo lo que tienen, no te apiades de ellos. Preciso, la nueva religión que está de moda y que va a durar poco. Créanme, esta religión que está de moda va a durar poco. Hay religiones que han aparecido y se han ido. Y Gamaliel lo dijo de una manera muy entendida. Gamaliel dijo: dejadlos. Si es de Dios, no lo podéis deshacer. Nadie lo va a poder deshacer. Pero si es de los hombres, se va a acabar. Eso tiene fin. Entonces, esta nueva religión que está de moda, donde sacan algunos versículos de contexto aplicando la lógica y la bondad del ser humano, las personas que tienen buen corazón, apelando a su buen corazón y a su punto de vista de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo se puede decir que dijo: destruye todo lo que tienes? No te apiades. ¿Cómo va a decir no te apiades? ¿Eso de quién sale? Personas que están usando su punto de vista, están usando su lógica, están usando la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos, quienes han recibido la salvación, ya sabemos a qué se refiere que alguien esté usando la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos. Quien quiera saber más profundamente, mire Génesis o mire los videos cuando compartimos acerca de Génesis sobre la ciencia del bien y del mal. Las personas que dicen: no puede ser. Y es que dijo: no te apiades de ellos. Mata mujeres, niños. Uy, esa religión habla así. ¿Pueden ver algo más en ese capítulo? No pueden ver algo más. ¿Qué se quedan viendo? Lo que la ciencia del bien y del mal les muestra. Ya habíamos compartido qué es Amalek. Amalek, ya dejando el punto de vista humano a un lado y dejando la ciencia del bien y del mal a un lado, ¿qué es Amalek? Amalek es sombra del pueblo que se opone al pueblo de Dios. ¿Quién se opone al pueblo de Dios? Está el pueblo de Dios. Aquí tengo algo. Está el pueblo de Dios. Y hay algo que se interpone para que el pueblo de Dios no pueda ser uno solo con Dios. ¿Qué cosa es lo que se interpone entre el pueblo de Dios y Dios para que no pueda ser Dios? Efectivamente, es el pecado. Resulta que Amalek, representa a Amalek. Amalek se interpuso entre el pueblo de Dios y Dios. Amalek se interpuso. ¿Qué dijo Dios? Porque ellos se interpusieron en el camino del pueblo de Dios, Dios dijo: mata todo lo que tiene, no te apiades de él. Es lo que le dijo ¿a quién? A Amalek. Pero Amalek representa el pecado. Cuando miramos la ofrenda de holocausto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que todo se tiene que matar, luego se tiene que quitar la piel, luego se tiene que quitar la grosura, los intestinos,
Cortar por cada unión toca cortar por cada unión. ¿Qué es lo que queda? Un amasijo de huesos, carne, eso es lo que queda. ¿Y qué toca hacer con eso? Quemarlo, no puede quedar nada. ¿Por qué no puede quedar nada? Porque ¿qué pasaba con esa ofrenda? Esa ofrenda que iba a ser quemada hasta reducirla a cenizas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué esa ofrenda tenía que ser quemada? Tenía que perder su forma, no tenía que quedar nada. Y después de que no quedara nada de forma, tenía que ser totalmente quemada. ¿Qué es lo que representaba esa ofrenda? ¿Por qué esa ofrenda iba a ser quemada? No iba a ser comida. La carne, olor grato a Jehová. Sí, ciertamente es olor grato a Jehová. ¿Qué cosa es olor grato a Jehová? Estaba contaminada con el pecado. Gracias, efectivamente. Esa ofrenda, la diferencia entre lo que se hacía con esa ofrenda y lo que hacen en un matadero. En un matadero le quitan la piel, primero matan al animalito, luego le quitan la piel, luego le quitan los intestinos, la carne y cortan sus piezas. Estamos describiendo lo mismo que se hace en un matadero, ¿sí? Bueno, tiene otros nombres. En muchos lugares le dicen matadero, lugares donde sacrifican los animalitos para llevar partes a las carnicerías. Suena raro, ¿no? El ser humano hace eso. Entonces, eso es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre eso que se hace en una carnicería y eso que se hacía para ofrecer ese animalito en holocausto? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hace en un matadero y lo que se hace? Imposición de manos. La diferencia es que había imposición de manos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando una persona impone manos, está haciendo transferencia. ¿Qué es lo que está pasando la persona a ese animalito? ¿Por qué se hacía ese sacrificio? Porque ese animalito recibía el pecado de la persona. La persona que le imponía manos le transmitía todo el pecado a ese animalito. Esa persona quedaba, el animalito como tenía que ser, sin defecto. Así, el animalito tenía que ser sin defecto. Cuando le imponía manos, le pasaba todo el pecado a ese animalito. Esa persona como quedaba, sin defecto. O sea, esa persona tomaba la perfección de ese animalito. Ese animalito, esa tenía que ser una ofrenda perfecta. Pero esa ofrenda perfecta, ¿en qué quedaba convertida? En pecado. Y la persona que era pecadora había quedado limpia. Quien hacía este culto lamentablemente tenía que hacerlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer porque no, de esa manera, dice en el libro de Hebreos, nadie puede ser perfecto para siempre. De esa manera no. De esa manera las personas otra vez tenían que volver a ofrecer, otra vez tenían que volver a ofrecer, otra vez. Pero eso es sombra de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él también, siendo la ofrenda perfecta, recibió imposición de manos. Ya algunos saben. Hubo alguien que representó a toda la humanidad. Algunas personas de pronto no sabían, no tenían claro esto. Tenía que haber imposición de manos sobre nuestro Señor Jesucristo para que los pecados de toda la humanidad pasaran a nuestro Señor Jesucristo, para que Él cargara el pecado de todos nosotros. Para que diga que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Está haciendo sombra del tabernáculo. Alguien tenía que imponer manos sobre nuestro Señor Jesucristo y alguien que representara a toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo de una persona, solo de una persona dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Muy bien, veo que escribieron Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Él ¿de dónde venía? De Zacarías. Su padre Zacarías, no sé si se acuerdan qué estaba haciendo Zacarías en el momento que vio un ángel y quedó mudo. Cuando nació, cuando leemos Lucas capítulo 1, el nacimiento en detalle de Juan el Bautista, Zacarías quedó mudo. Él estaba en el santuario. ¿Por qué estaba en el santuario? Zacarías era sacerdote. El sacerdocio venía del linaje de Leví. Efectivamente, Juan el Bautista era conforme al mandato de Dios. Juan el Bautista era sacerdote.
Sí, era sacerdote. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Sí, ese sacerdote, ese Juan el Bautista, ante los ojos de las personas parecía un loco. Entre comillas, sacerdotes de esa época se vestían muy elegantes, con ropa limpia y usaban unos gorros. O sea, toda la vestimenta era para llamar la atención. Como en esta época cuando alguien, no sé, se hace tatuajes en la cara y se coloca metales, así se manda a perforar la piel para meterse metales por la cara, así. Uno ve a esa persona, uno piensa, ¿cómo tiene necesidad de llamar la atención? ¿Qué es lo que quiere hacer con todo ese poco de metales que se puso y tatuajes que se hizo en la cara y no sé, las uñas se las pinta de negro? ¿Qué quiere hacer? Quiere llamar la atención. Los sacerdotes de esa época habían sido nombrados por los romanos, no por Dios. No sé si sabían eso. En esa época ya la corrupción estaba totalmente dentro del pueblo de Dios. Hasta los sacerdotes eran nombrados por los romanos. Ya no necesariamente se fijaban si eran levitas o no, sino ellos veían a las personas que les caían bien, los nombraban sacerdotes. Los mantenían, les daban todo para que ellos fueran sus informantes, ¿sí? Para que ellos estuvieran a favor de los romanos. Pero Juan el Bautista sí era sacerdote ordenado por Dios. Venía del orden sacerdotal. Ese era Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Bueno, y Juan el Bautista, siendo el sacerdote, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no se ha levantado ninguno mayor que él. Él no se vestía para llamar la atención. Él no se vestía con ropas esplendorosas, con peinados así todos raros y con sombreros raros. No, él no hacía nada de eso. Sí. Juan el Bautista se vestía como un loco. Las personas veían ¿cómo lo veían? Lo veían como admiración o menosprecio. Las personas veían con menosprecio. Pero delante de Dios, ¿Dios a quién usa? Dios usa lo vil y menospreciado del mundo. El mundo, ¿cómo veía a Juan el Bautista? Como un loco. ¿Sí? Lo veían como, uy, ¿este tipo qué le pasa? Pero Dios, para Dios, ¿quién era? Mi sacerdote. Nunca se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Y dice la palabra que Dios envió su mensajero delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando le preguntaban a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿A quién les estaba diciendo eso? A personas que se sabían la Biblia de memoria. ¿Qué les estaba diciendo Juan el Bautista? Yo soy el Elías que había de venir. Eso les decía, pero ellos no se daban cuenta. Mateo 11:11 se ve claramente nuestro Señor Jesucristo atestigua, Él es el Elías que había de venir. ¿Quién? Juan el Bautista. Ese mensajero de Dios que venía para preparar el camino al Señor, ese dio testimonio de la luz para que todo el mundo creyera por el testimonio que dio Juan el Bautista. Bueno, el tema de hoy no iba a ser Juan el Bautista, pero sin querer queriendo, mire hasta dónde fuimos. ¿Por qué entonces resultamos hablando del orden sacerdotal? Hoy miramos Samuel capítulo, Primera de Samuel capítulo 30, donde David él estaba en Siclac. Ahora, quienes nos han acompañado los 2 días anteriores saben por qué David llegó a Siclac. Ahora hago esta pregunta para los que han estado acompañándonos. ¿Se acuerdan por qué fue que David llegó a vivir en Siclac? ¿Sí se acuerdan? Alguien que nos diga por qué. ¿Por qué fue que David llegó a vivir a Siclac? ¿Por qué fue que David llegó a vivir en Siclac? ¿Alguien que se acuerde? Por su punto de vista. Por su propio pensamiento, llevado por su corazón, más exactamente así. Así está escrito, ¿sí? Llevado por su propio corazón. Ese día consideramos lo que dice Proverbios 28:26. El que confía en su corazón es necio. Pero dice la palabra que ¿qué fue lo que lo llevó? Él confió en sí mismo, en su propio corazón. Él apeló a su propio corazón. Eso fue lo que lo llevó a Siclac. Estando en Siclac, casi que participa de la guerra con los filisteos, siendo él a favor de los filisteos contra el pueblo de Israel. Él iba a participar en la guerra, pero él iba a participar en el bando de los filisteos contra el pueblo de Israel. Casi Dios, ¿cómo estaba? ¿Hasta dónde había llegado la vida de David? Sin darse cuenta. David había sido llevado
totalmente por un camino errado, equivocado, muy, muy lejos del propósito por el cual Dios lo ungió como rey. Pero esto Dios lo usó. Dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien. Así dice la palabra. Esto Dios lo usó. Porque ya sabemos qué pasó. ¿Quién era Amalek? En el capítulo 30 miramos ese Amalek que aparece en el capítulo 15, que es sombra del pecado. La ofrenda perfecta, la que se ofrecía en el tabernáculo, tenía que ser quemada, tenía que ser incinerada, no se podía comer, tenía que ser totalmente, porque es sombra del pecado. Es sombra del pecado. Por eso dice, es olor grato a Jehová. ¿Por qué dice es olor grato a Jehová? Ahora, hago esta pregunta. Para las personas que, bueno, sobre todo quienes quieren usar la lógica, Dios tiene pituitaria amarilla. No sé si sepan qué es eso. Pituitaria amarilla es esa glándula que permite recibir los olores y transmitirlos al cerebro. Dios tiene así, o sea, para que diga grato olor es porque Dios tiene nariz y ese es un perfume para la nariz de Dios. No, Dios es espíritu, Dios no tiene nariz. Cuando dice grato olor se refiere, estaba siendo exterminado el pecado. Lo que separó a Dios del hombre estaba siendo exterminado. Amalek tenía que ser exterminado. Amalek es sombra de lo que te separa de Dios, de aquello que ha impedido que tú hayas podido ser uno solo con Dios. Esa barrera, ese obstáculo que impide, eso es Amalek. Las personas que no conocen el lenguaje espiritual y se guían por la ciencia del bien y del mal, se quedan en el capítulo 15 y se les raya el disco en esa parte donde dice, donde Dios les dijo, destruye todo lo que tiene, no te apiades de ellos. Es lo mismo que dice el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo, si alguno no aborrece a padre, madre, esposa y hijos y aún su propia vida, no es digno de mí. Hay personas que cuando ven ese versículo se escandalizan, les parece duro, les parece muy fuerte, les parece terrible. O cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer paz sino espada, para que la nuera esté en contra de la suegra, el padre en contra del hijo. Así, ¿sí? Cuando una persona considera estos versículos les parece, uy, me parece feo. Y está en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué dice? Si te estás guiando por la ciencia del bien y del mal, te va a parecer feo, te va a parecer escandaloso. Pero si tú te das cuenta de dónde estás, de que desde que naciste estás destituido de la gloria de Dios, estás separado, ese es Amalek. Eso que te escandaliza, ay, porque en el capítulo 15 dice, mata mujeres, no te apiades. Está diciendo, no tengas compasión con el pecado. El pecado es lo que ha hecho división entre tú y Dios. Tus iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El pecado de la humanidad ha hecho división. Por eso el hombre no podía unirse con Dios. Amalek tenía que ser destruido. Como todas las cosas ayudan para bien, Dios aprovechó, ya que David estaba caminando por su propio punto de vista y había llegado a Siclag, entonces Dios permitió que llegaran estos merodeadores. ¿Pero de quiénes eran estos merodeadores? Amalek, sí, la sombra del pecado. Siendo David el ungido de Dios, llegó a estar en una situación en la que lo perdió todo. ¿Por qué? Porque él, siendo justo, estaba viviendo por su punto de vista. Amalek, la sombra del pecado, no podía matarlo. No sé si se dieron cuenta que ahí dice que no mataron a las mujeres, no mataron, solamente les fue quitado. Pero ¿quién fue el que le dio todo eso? ¿Quién fue el que le dio todo eso a David? Dios. Dios le había dado, pero como él se alejó de Dios, ¿qué vino? El pecado quitó todo. Vamos a mirar, no sé si se acuerdan, pero esto aparece también en Mateo capítulo 20 en una parábola. Esto que le pasó a David es sombra de lo que vamos a leer ahora. Vamos a mirar Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana, lo que nosotros conocemos como las 9 de la mañana es la hora tercera. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, mediodía. Y novena, e hizo lo mismo. A la hora tercera, o sea, a las 9, a las 12 y a las 3. Esa es la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, ¿sí? Hizo lo mismo. En esos 3 puntos dice, hizo lo mismo. Pero ahí no termina. Miremos, dice, y saliendo cerca de la hora 11, las 5 de la tarde, eran las 5 de la tarde, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora, cuando ya llegó el tiempo de pagarles, vamos a tener que resumir por el tiempo, ya el tiempo se nos está acabando. Entonces, al principio es importante que miremos lo que les dijo Dios, que convino con ellos con un denario. Se le van a contratar obreros y habiendo convenido, ya, el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuál fue el convenio que tuvo a los que contrató a la hora primera? Sí, al principio contrató, a los que contrató al principio, ¿qué fue lo que les dijo? Convino con ellos en ¿qué? En un denario. Les dijo que el pago era un denario. Pero entonces hubo personas que entraron sí bien temprano. Luego empezó ya a salir el sol, así ya a las 9 de la mañana, contrató otra vez. Salió y vio, ¿qué vio? Ahora, ¿qué característica veía Dios en las personas para decirles que fueran a la viña? ¿Cómo los veía? ¿Alguien se acuerda qué palabra? No sé si se dieron cuenta cuál es la palabra. ¿Qué es lo que Dios veía en ellos? Para decirles, vayan a mi viña. ¿Cómo los veía? Ahí dice, ¿cómo los veía? Desocupados. Así, desocupados. Muy bien, gracias. Entonces los veía desocupados. Luego, a la hora sexta, o sea, a las 12 del día, también salió y vio a unos que estaban desocupados. Luego, a la hora novena, o sea, a las 3, también estaban desocupados. Y luego a la hora 11, o sea, ya iba a cumplirse un ciclo completo, ¿no? De día. Estamos hablando del día, el día de sol. Ya iba a llegar la hora 12. A la hora 11 es las 5 de la tarde. Y aún así contrató. ¿Cuándo les iba a pagar? Cuando se acabara el día. Entonces, cuando ya vino la noche, o sea, estamos hablando de la hora 12 a las 6 de la tarde, lo que llamamos nosotros las 6 de la tarde, o las 18 en algunos países. Cuando llegó esa hora, entonces ya les iba a pagar. Sí, ya les iba a pagar. Pero empezó a pagar. ¿Cómo les empezó a pagar? No sé si se dieron cuenta. Bueno, eso no lo leímos, pero como les digo, tengo que resumirlo. Ustedes pueden leer después más adelantico. Les pagó desde los postreros hasta los primeros. Le pagó primero a los que habían llegado a la hora 11, ¿sí? A los que habían trabajado 1 hora. Los otros habían cargado desde las 6 de la mañana, habían trabajado 12 horas. Pero a los que habían trabajado 1 sola hora, ¿cuánto les dio? Les dio un denario. ¿Ellos cuánto habían trabajado? Habían trabajado 1 hora y les dio un denario. ¿Sí? Solamente un denario. Solamente no, les dio un denario. A los que había contratado desde bien temprano, ¿qué convino con ellos? El versículo 2 dice que convino en un denario. Pero a los que habían trabajado solo 1 hora, les dio un denario. ¿Por qué empezó a pagarle a los postreros y luego le iba a pagar a los primeros? Porque quería ver el corazón de ellos. ¿Dónde tenían el corazón? Ellos estaban mirando cuando vio que a los que llegaron y trabajaron 1 hora, les dio un denario. ¿Ellos qué pensaron? ¡Wow! Entonces, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? Si ellos trabajaron 1 hora y les dio un denario, nosotros estamos aquí desde las 6. ¿A nosotros qué nos tiene que dar? Me imagino que 12 denarios. Así ellos se imaginaron cosas. Pero resulta que cuando llegó el momento de pagarles a ellos, a los primeros, le pagó primero a los últimos, a los postreros, y luego le pagó a los primeros. Desde los postreros así hasta los primeros. Ellos vieron cómo a todos les dio un denario. A los de la hora novena, a los de la hora sexta, a los de la hora tercera, a todos les dio un denario. Y cuando llegó donde los primeros, ¿ellos qué dijeron? Ellos se enojaron. ¿Sí? No sé si conocían esta parábola. ¿Por qué Dios permite esta parábola? Ahora, ¿en qué estaban concentrados los que empezaron bien temprano? ¿En qué estaban concentrados? ¿En el dueño? ¿En el corazón del dueño? ¿O en su propia obra? ¿Ya se dan cuenta qué es lo que Dios quería mostrar en el corazón de ellos?
¿En qué estaban fijándose ellos? ¿Estaban fijándose en la bondad, la misericordia del dueño? Estaban pensando en su propia obra. Ellos estaban mirándose a sí mismos. Lo que quería ver el dueño era qué corazón había en ellos. Por ejemplo, nosotros recibimos la salvación a esta época de la vida. Algunos van a vivir 10 años, después de haber recibido la salvación, algunos van a vivir 10 años y van a dormir. Ya saben a qué me refiero. Otros van a vivir 20 años, otros van a vivir 30. Otros, por ejemplo, como nuestro sobrino Ángel, que en ese momento es probable que esté acá escuchando también, él de pronto va a vivir, no sé, 80 años, ¿sí? De pronto vaya a vivir 80 años después de haber recibido la salvación. ¿Él qué sería? Él sería de los primeros. Recibió la salvación siendo muy, muy joven. Cuando una persona se concentra en la obra, ¿sabe qué piensa? Ay, ojalá que Dios me dé la salvación cuando yo ya vaya a morir. Esa persona sabe dónde tiene la mira, en su propia obra, en lo que haga, deje de hacer. Pero una persona que tiene su corazón, su vista en la misericordia de Dios, está agradecido, está gozoso, aunque recibió la salvación muy temprano, porque realmente es la obra de ¿quién? De Dios. No está mirando su obra, sino la obra de Dios. Está agradecido, tiene agradecimiento. Quien tiene la mirada en las obras, quien está todavía bajo la ley, para esa persona es injusto Dios. Se atreven a juzgar a Dios, ven a Dios injusto. Así, eso es lo que está mostrando esta parábola. Pero ahora, ya para terminar, aquí la palabra clave que aparece durante todo esto, durante todo lo que se vio en esta parábola, es la palabra desocupados. Si saben, para nosotros, Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Por qué dice? Bueno, hago esta pregunta. Para oír el punto de vista, vamos a ver si ya alguien tiene el punto de vista de Dios o va a hablar únicamente el punto de vista humano. Vamos a ver respuestas. ¿Por qué dice que son desocupados? ¿A qué se refiere con que son desocupados? ¿A qué se refiere? Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros llamamos desocupados a cierto tipo de personas y decimos está desocupado por esto, pero Dios no. Dios llama desocupados por otra cosa, diferente. ¿Por qué les dice desocupados? No son justos, pecadores, falta ser llenos, los que están vacíos. ¡Perfecto! Esa era la palabra. Bueno, realmente casi todos lo que dijeron, veo que en ese momento hay mucho justo, hay muchos salvos, muchas personas que están llenas del Espíritu Santo están en ese momento acá. Efectivamente, se refiere a lo que dice Génesis 1:2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía, y por estar vacía, ¿cómo estaba? En tinieblas. Desordenada, vacía, en tinieblas. Para estas personas, para una persona que tiene su corazón desordenado, vacío, en tinieblas, para estas personas hay una buena noticia. Para ellos Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿para quién es la luz? Para las personas que están desordenadas, desocupadas, vacías. Los desocupados, no sé si se acuerdan también, cuando había alguien que, los demonios, ¿cuál es la mentalidad de los demonios? La habla nuestro Señor Jesucristo, no sé si sabían eso. Los demonios, cuando salen de una persona, ¿por qué salen de una persona? Porque esa persona recibió la palabra. Si la persona recibe la palabra, los demonios no pueden estar ahí. Entonces la persona recibe la palabra, los demonios se van. La palabra es sombra de agua, ¿sí? Sabemos. Entonces, cuando una persona recibe la palabra, ese lugar queda impregnado con la palabra, queda mojado, por decirlo de alguna manera, pero es mojado con la palabra. Pero entonces resulta que el demonio sale de esa persona y vaga buscando dónde entrar, dónde morar. Pero resulta que como no encuentra, entonces vuelve a su casa que dejó y la halla vacía, la halla desocupada y la halla seca. Dice la Biblia que ese espíritu, ese demonio anda por lugares secos, anda por lugares secos. ¿Qué significa por lugares secos? Donde no hay palabra. Por eso dice, anda por lugares secos. Así dice, ¿no? Pero como no encuentra dónde morar, regresa otra vez a su casa. Y oh, sorpresa, la halla desocupada. Y la halla barrida y adornada. ¿Qué significa? Esa persona recibió la salvación. Ahora, algunos pensarán, uy, o sea que un salvo puede ser endemoniado. Sí. Ustedes ya algunos son testigos y se dieron cuenta, alguien, habiendo recibido la salvación, ¿puede llegar a estar endemoniado? Sí. Y ya algunos saben por qué. Sí, hay ejemplos. Una persona puede ser endemoniada, sí.
Endemoniado no es una persona así que bota babas, no, endemoniado es una persona que vive por su pensamiento. ¿Cómo una persona que recibió la salvación va a estar viviendo por sus pensamientos? Lo vimos en David. David, el varón conforme al corazón de Dios, varón conforme al corazón de Dios, pero como vemos los últimos 2 capítulos, él por qué llegó a vivir a Siclac, porque él estaba viviendo por su propio corazón, por su propio pensamiento. Y los demonios buscan, ya no hay palabra. Donde ya no hay palabra, ¿qué hacen los demonios? Ay, vuelven a morar a ese lugar. No me he dado cuenta que el tiempo ha pasado tan rápido. Sobre este tema nos hace falta. O sea, realmente aquí no termina. Nos hace falta por lo menos una horita más para poder seguir hablando de este capítulo. Pero bueno, inevitablemente vamos a regresar a este capítulo porque aquí aparece una frase muy importante. David, ¿qué hizo David por fin? Después de que él quedó reducido a una angustia mortal, que él lloró hasta que le faltaron fuerzas. Cuando él quedó totalmente fracasado, ¿sabe qué se acordó? Volvió a solicitar el efod. No sé si se acuerdan, hoy lo leímos. Él volvió a pedir el efod. Quiere decir, él volvió a consultar con Dios. Él estaba dentro de una aparente comodidad, estaba viviendo por su pensamiento. Pero ¿a dónde lo llevó su pensamiento? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces él, por estar viviendo por su pensamiento, la Biblia dice, la persona que vive por su pensamiento, inevitablemente le va a pasar algo. Dijo Dios, Dios no miente. ¿Cuál es el mal que trae para una persona? El fruto de sus pensamientos. Una persona que ya no tiene palabra es una casa que está adornada, está limpia, pero desocupada. Eso es desocupados, no hay palabra, no hay obra de Dios en sus corazones, no hay testimonio en sus vidas, no pueden aparecer en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 11 aparece la fe. Miren lo contrario, quieren mirar lo contrario a lo que hoy pudimos ver de una casa desocupada, de cuando dice la palabra que estaban desocupados, ¿qué les decía? Vayan a mi viña, porque estaban desocupados, ¿qué necesitaban? La palabra. Desocupado, vacía. La tierra estaba desordenada, vacía. Ese vacío es desocupado. ¿Cómo puede ser lleno? Con Dios, con la palabra de Dios. Dios nos hizo a su imagen. Un guante, el guante, cuando ustedes ven un guante, ustedes reconocen un guante. Ustedes dicen, ese es un guante. ¿Y por qué ustedes reconocieron que es un guante? Porque tiene la forma de una mano. ¿Un guante para qué se hizo? Para estar en una mano. ¿Dios para qué nos hizo? Nos hizo a su imagen. ¿Cómo así que nos hizo a su imagen? Para ser llenos de Dios, de su palabra. Por eso, una persona que no tiene la palabra está desocupada. Espero que haya quedado claro, que no sé si de pronto me van a hacer muchas preguntas de pronto a WhatsApp. Ay, sí, entendí, un poquito desocupado, pero a la vez se me embolato. Espero que les quede claro qué es desocupado. Si no les queda claro, lean Génesis capítulo 1, versículo 2. Ya les va a quedar claro. Y el versículo 3, sea la luz. Ahí está todo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que asistieron el día de hoy y por las personas nuevas, porque también hubo personas nuevas, no muchas, como 10, nada más 10, 12. Padre, permite que esas épocas en las que veíamos 100, 200, 300 personas nuevas, otra vez nos estén acompañando. Se están acercando ciertamente esos tiempos, todavía no los vemos, pero para ti no hay nada imposible. Permite, Padre, sí que las personas escuchen este evangelio, porque la única forma de que alguien pueda recibir la salvación es que escuche este evangelio y que Dios le haya dado oídos para oír. Una persona que no tenga oídos para oír, al escuchar el evangelio se va a enojar, se va a sentir confundido, confundida, no va a seguir asistiendo. Pero una persona que tiene oídos para oír va a descubrir la voz de su Señor. Y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Igualmente, las ovejas de Satanás oyen la lógica, se guían por la ciencia del bien y del mal. Por eso en capítulos como el capítulo 15 de Primera de Samuel, ven algo terrible. Uy, ¿cómo es posible que eso sea Dios que mandó matar mujeres, niños? Porque están viviendo por la ciencia del bien y del mal, que no les deja ver el mundo espiritual para que puedan recibir la salvación. Ten misericordia de todos, tanto los que han estado viviendo por su punto de vista, como los que ya tienen oídos para oír. Y los que aún no les has dado oídos para oír, te pedimos que les des misericordia,
que les quites la venda y que les permitas ver el lenguaje espiritual para que no se sigan guiando por sus pensamientos. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.